Yo voy a hablar de un episodio que aparentemente es muy pequeño, puede resultar incluso muy exótico en este contexto en el que estamos trabajando, pero voy a hablar de una quiebra que se llevó a cabo a través de instrumentos jurídicos, una quiebra tremenda del orden constitucional en el Estado español a lo largo del siglo XIX. Si la paz reinó en épocas de mayores peligros, ¿por qué se ha de alterar en un tiempo en que todo conspira a afianzarla y hacerla más duradera? Se interrogaba así José Antonio Sacco, que era un diputado cubano que había sido llamado a tomar asiento a las Cortes Constituyentes en España en 1837, un año justamente que es el que presenció un violentísimo ejercicio consciente de una quiebra constitucional de la monarquía española. Es cierto que a estas alturas del siglo se habían producido rupturas irreversibles en el seno de una monarquía que era imposible porque pretendía ser tricontinental, ¿no? Y que la España europea estaba tratando de recomponerse después de las dramáticas independencias que se habían sucedido en el continente americano. Pero la radicalidad de esos episodios, desde luego, no se había decidido desde Madrid, sino que había tenido lugar en una decisión transoceánica. Ahora que estamos celebrando los fastos de la Constitución de Apatzingán, es algo que se sabe muy bien justamente en este contexto. Sin embargo, en abril de 1837 fueron las propias Cortes Constituyentes las que adoptaron una decisión absolutamente sin precedentes. Fue que en lugar de dotar de una constitución a toda la monarquía española, a todos los territorios remanentes de la monarquía española, que era lo que había hecho, ¿no? La Constitución del 12, las Cortes del 37 seccionaron el cuerpo de la monarquía y dotaron de Constitución solo aquella parte que no parecía correr el riesgo de desmembrarse. ¿Cómo se desarrollaron estos acontecimientos? Bueno, pues brevemente, tras los distintos levantamientos liberales que habían recorrido la geografía española desde mayo de 1836, pidiendo que se derogara el Estatuto Real de 1834, que era una carta otorgada, y que se restableciera la Constitución gaditana, el motín de la Granja había obligado a la reina a firmar un decreto del 13 de agosto en el que se restablecía la Constitución política del año 12 y se decía interim que reunida la nación en Cortes manifestase expresamente su voluntad o diese otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. El 18 de ese mes se convocan elecciones a Cortes y se llama a los representantes de toda la monarquía, incluyendo por supuesto Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Un día después, sin embargo, ya empiezan a hacer aparición las primeras contradicciones. Una Real Orden de la Reina de 19 de agosto se retracta de lo que acaba de proclamar y dice que en atención a la distancia y los inconvenientes que pudiera ocasionar el régimen y el sistema de las islas, se decretaba que el Real Decreto que restablecía la Constitución del 12 solo fuera restablecido en la península e islas adyacentes. Así que a la luz de este repentino y trascendental giro, se convocaron elecciones en ultramar, pero conforme a las reglas de la disposición precedente, es decir, del Estatuto Real. Y se eligieron efectivamente 4 representantes. Surgieron determinadas dificultades con la admisión del acta de diputados, de algunos de los diputados electos, aunque ya habían sido aceptadas algunas actas, por ejemplo, la del diputado de Puerto Rico. Y con motivo de esto, el 16 de enero de 1837 se reunieron conjuntamente en una sesión secreta 2 comisiones, la de reforma de la Constitución y la de ultramar. Y exactamente 3 meses después, el 16 de abril de 1837, se aprueba en el Congreso un dictamen que ha elaborado esa comisión especial diciendo que las provincias de ultramar han de ser regidas y administradas por leyes especiales y que en consecuencia los diputados electos por aquellas provincias no tomarán asiento en la Cámara de Representantes. Así que en este sentido hacer volver sobre sus pasos a Santiago de Cuba, que había proclamado la Constitución, era justamente lo que alteraba esa tranquilidad, ese orden y esa paz. De tal manera que a partir de 1837 la paz parecía que había adquirido significados distintos y bastante irreconciliables en las 2 orillas del océano. Para la península se temía que la Constitución fuera la que alterara la paz, mientras que para alguna parte de ultramar la paz venía justamente de la mano del texto constitucional. Así que tenía sentido preguntarse, como lo había hecho nuestro diputado cubano con el que arrancamos, qué había sucedido de enero a abril de 1837 para alterar lo que al menos una parte de la América española vivía con una paz constitucional. Fundamentalmente el motivo de fondo de la expulsión de las islas de este marco constitucional creo que se podía resumir en esto: el miedo atroz a la independencia. Y el terror aparecía más
más o menos de un modo velado en todos los escritos de la época, en todas las declaraciones en el Congreso, pero uno de los diputados creo que fue capaz de traducirlo en unos términos muy precisos, con estas palabras: todo lo que sea en estas circunstancias debilitar al gobierno de aquellos países es favorecer la causa de los negros y exponer aquellas provincias a perderse para nosotros y tal vez para el mundo civilizado. Claro, estos diputados que habían propuesto este dictamen tenían en la memoria un episodio que les había preocupado mucho, que era la independencia del Haití español, pero sobre todo al hablar de en estas circunstancias, como hacía mención aquel diputado, estaban pensando en un episodio muy reciente, y era que en Santiago de Cuba, como acabo de decir, se había proclamado la Constitución en 1836, y lo curioso de esto es que, a pesar de que ya se había restablecido en la península, cuando se restableció en Santiago de Cuba, por supuesto esto se leyó como un acto de traición, de rebelión, de instigación a la rebelión por parte del gobernador de Santiago, que era el general Lorenzo, en contra del capitán general de la isla, que era el temible general Tacón, que encarnaba la metrópoli. ¿Por qué generaba tanto pánico proclamar una constitución? Pues supongo que la respuesta es muy compleja, pero en este caso la amenaza parece que provenía de la lectura que se hacía de las libertades, o de la lectura que la metrópoli hacía de la lectura que iban a hacer de las libertades en las colonias. De entrada, Santiago de Cuba, lo primero que había hecho había sido proclamarse ayuntamiento constitucional, pero parece ser que en Madrid el dato que más les había alarmado, estaban muy preocupados, era que en aras de esa autonomía el gobernador había establecido una milicia nacional y había armado a negros y a mulatos. Pero sobre todo las autoridades y las corporaciones habían jurado en Santiago la Constitución y la habían convertido en una ley fundamental, lo que ponía en peligro el respeto a la autoridad del gobierno metropolitano. La Constitución, sostenía la Diputación Provincial de Santiago, supone que la majestad real no puede querer ni mandar ninguna cosa contraria al pacto fundamental, de quien deriva sus derechos y la que la constituye inviolable y sagrada. La Constitución enumera la isla de Cuba entre las partes integrantes de la monarquía española. La Constitución no reconoce otro poder superior al pacto originario de que emanan los demás poderes del Estado. Así que aquí ya empiezan a ser peligrosos. La Constitución, por tanto, ya jurada por nosotros, nos prohibía derrocarla por nuestras propias manos, y la observancia de su juramento era incompatible, absolutamente incompatible, con las órdenes ministeriales que la derogan en esta isla, contra el texto del Código Fundamental y contra el decreto autógrafo de vuesa merced que se dignó mandar publicar en toda la monarquía sin distinción de países. Hasta aquí la cita. Así que la Constitución no solo atentaba contra el reconocimiento de autoridades y del gobierno peninsular, sino que además servía para proclamar libertades que resultaban peligrosas. Una Constitución, decía el iluminado diputado que había propuesto el dictamen de exclusión de las islas, servía solo para asegurar la libertad y la igualdad de los hombres, pero claro, os aclaraba, pronunciar en Cuba la palabra libertad era, y cito, poner el puñal en manos de los negros. ¿Y cómo podrían, esto es muy bueno, y cómo podrían los raquíticos europeos, enervados por el calor, resistir a los hijos del sol acostumbrados a soportar y aún a desafiar sus ardores? A todos halaga la palabra libertad, añadía, pero cuando al lado de la libertad está el puñal asesino de los negros, es menester pensarlo muy, muy despacio. Así que el futuro de una constitución que hablaba de libertad en manos de una isla llena de esclavos, pues era la de ser negra, decían necesariamente. Así que la respuesta que arbitraron ante este peligro pues consistió directamente en no entender comprendidas dentro del marco de la Constitución a las posesiones ultramarinas, que por lo tanto tenían que ser regidas por unas leyes especiales que, por cierto, no se elaboraron nunca. En el ínterin seguían en vigor las sabias, justas y humanitarias leyes de Lima. Si no se les aplicaba, por lo tanto, ni la Constitución ni la legislación que iba a emanar de ella, entonces no tenía sentido que tomaran asiento en las Cortes unos representantes que iban a elaborar unas normas que nunca se iban a aplicar en las colonias. Esta quiebra constitucional, por supuesto que escandalizó a todos sus detractores. En primer lugar, a los diputados que estaban allí y que no pudieron tomar asiento en las cámaras y que protestaron muy pronto en cuanto emergió esta decisión de las Cortes, pero también hubo muchos diputados dentro de la Cámara que protestaron, apelando a los siguientes argumentos. Esencialmente decían que la expulsión de los diputados atentaba contra los derechos adquiridos de las provincias de ultramar, a las que siempre se les había reconocido representación en la etapa constitucional. Así que la Constitución de 1837, que en teoría no se presentaba sino como una reforma de la Constitución de 1812, estaba atentando contra la propia Constitución gaditana, porque esa Constitución reconocía que las Cortes era una reunión de todos los diputados de la nación, a la que por supuesto América pertenecía.
y, en términos generales, decía que las posesiones americanas, que desde las leyes de Indias habían formado parte integrante de la monarquía, no podían dejar de serlo por una declaración de un Congreso que, además de no abarcar a la totalidad del cuerpo de la monarquía, atentaba contra esos derechos adquiridos, atentaba contra la legislación histórica de la nación y encima había sido a través de un procedimiento que no era legal porque no se había escuchado a las partes expulsas. Que había habido una ruptura en términos constitucionales de la monarquía era absolutamente evidente. Pero esta decisión se quería presentar fundamentalmente como una necesidad que no se podía discutir y se apelaba a determinados argumentos que se consideraban irrefutables. En esencia, se apelaba a la diferencia. Una diferencia insalvable y estaba determinada por la distancia geográfica, que era evidente, con todas las dificultades que eso tenía para la representación en la Cámara de Representantes, pero además sobre todo había una distancia cultural que en este contexto insisten en que se trata de una distancia esencialmente racial. Y además los intereses de los representados eran, decían los diputados, absolutamente irreconciliables justamente por esa configuración racial de esas islas. Muy en síntesis, todos los argumentos que se detallaron para justificar la expulsión de los diputados ultramarinos fueron absolutamente peregrinos y desde luego de ninguno de ellos se podía derivar la consecuencia directa de que entonces los diputados no tomaran asiento en la Cámara. Pero no me interesan tanto estos argumentos cuanto la teoría constitucional en la que se sustentan esa razón. La Constitución de 1837, decían los constituyentes, venía exclusivamente a reformar la Constitución de 1812. Era una revisión de la Constitución de 1812. Así que, desde esa perspectiva, los constituyentes del 37 dijeron que, en el fondo, venían a corregir los problemas de la Constitución de 1812. La Constitución de 1812, en la lectura de estos constituyentes, tenía una diferencia radical. Diferenciaba a los españoles europeos y a los españoles americanos. Y, por tanto, albergaba ya en su seno una diferencia radical también en el modo de gobernar. Así que la Constitución del 37 lo que hacía era reconstruir una nueva lectura bastante particular de la Constitución del 12, por supuesto muy distinta a la lectura que habían hecho en Santiago de Cuba cuando la habían proclamado de nuevo, y decía que había que enmendar los errores cometidos y que había ratificado la historia como error por haber convocado ya en 1810 a los diputados de Cámara. Así que la nueva Constitución de 1837 simplemente venía a aclarar, decían ellos, estas dos dimensiones, que había una Constitución para América y una Constitución para Europa. Así que el texto constitucional formal, escrito, expreso, solo abarcaría la parte de la España europea, mientras que la España americana tenía un estatus nacional justamente por la distancia, por la raza de esos territorios y tenía que ser regida por leyes distintas. También consideraban que era una obviedad que las leyes tenían que ser distintas porque las posesiones ultramarinas reunían unas condiciones distintas, unas condiciones naturales muy particulares que implicaban que debían ser otras las reglas de gobierno. Así que estas dos vertientes de esta teoría constitucional de fondo que avalaba el dictamen de la expulsión de las islas, por un lado provocaba que la nueva Constitución, al revisar la trayectoria constitucional precedente, quebrara la correspondencia que existía entre espacio de la monarquía y Constitución para ese espacio de la monarquía, de tal manera que solo daba una Constitución a una parte pequeña de la monarquía, pero no a toda. La Constitución formal comprendía solamente una fracción de esa monarquía. Pero además, para toda esa zona, todo ese espacio político de la monarquía que no tenía una Constitución formal, irrumpía un concepto que no era menos constituyente, y era el concepto de la Constitución natural. Que la Constitución rigiera, la Constitución formal, quiero decir, rigiera solamente en la península, no significaba que los territorios ultramarinos no tuvieran otra clase de Constitución. La tenían y, según ellos, era una Constitución que derivaba de una conjunción de las condiciones naturales, entre las que, por supuesto, se incluye la raza, que marca a su vez, porque tenía la condición, estos elementos de indisponibles y de preexistentes, las condiciones de gobierno. En este sentido, pues como siempre se supo, en realidad la Constitución de 1837, por mucho que se amparara en no ser constituyente, pues el hecho es que constituía. Fue plenamente constituyente de una nueva Constitución formal y del incipiente espacio estatal que comenzaba a construir en la parte europea, pero también fue constituyente de otra Constitución muy distinta que iba a estar en vigor a lo largo de todo el siglo XIX. Esto es simplemente el inicio de la emergencia
de este concepto de constitución natural, que empezaba a cobrar cuerpo aquí, en estas Cortes, y que operaba allí donde las fronteras jurídicas de la constitución formal de la península terminaban. Esta fragmentación irreversible se forjó en aquellos primeros meses de 1837, cuando se expulsó violentamente a los diputados ultramarinos del Congreso Metropolitano y que ellos se soltan a unos territorios que no eran parte de la constitucional. Solo en 1961 se volvió a convocar a las Cortes Constituyentes a las provincias de ultramar, pero con unas limitaciones que, muy lejos de disiparse, no solamente se iban a consolidar, sino que se iban a acentuar durante la Restauración. De hecho, por ejemplo, de la convocatoria, que ya lo era exclusivamente para adaptar la legislación nacional al derecho de las islas, es decir, exclusivamente para elaborar las leyes especiales, quedaban excluidas definitivamente las Filipinas. A partir de 1870, a las puertas ya del moderno colonialismo de las naciones civilizadas, ya no tenía ninguna cabida ni argumentos contundentes para refutar esta decisión inicial de 1837, ni existía la intención política suficiente como para dar un vuelco al orden de las cosas que en 1837, muy falaz, muy hipócrita, muy cicatero, logró finalmente consolidar sin vuelta atrás, creyendo instaurar una paz de un modo tan constitucionalmente violento que creo que solo podía ir preparando el terreno para la rebelión, para la guerra y para la independencia. Muchas gracias.